Bongiovanni es economista, lo tenemos de invitado. Gracias por estar hoy, Ignacio. Una mirada tuya sobre la coyuntura, porque estamos viviendo jornadas realmente muy calientes por situaciones globales, internacionales, los aranceles de Trump, pero también algunas cuestiones locales, ¿no?, de la política local. Sí, bueno, me parece que acá el tema está en que esto que sacó Trump de estos aranceles para el resto del mundo, obviamente han provocado, como ayer todos los medios decían, ¿no?, un lunes negro, y que la Argentina no es ajena a este cimbronazo que se dio. Los aranceles para mí siempre son perjudiciales para la economía. Yo creo en el libre comercio. Los aranceles terminan encareciéndote todo. Es como que, por ejemplo, supongamos que yo quiero importar esta remera que tengo puesta, no sé, suponete de Bangladesh. En un contexto de libre comercio, quizás conseguirla me sale 100. Ahora, si de la noche a la mañana un político argentino dice, no, a partir de ahora todas las remeras, los textiles que entren de Bangladesh van a tener un 100% de arancel. Entonces, ¿qué pasa? El mismo producto tengo que pagar el doble para conseguirlo. Tengo menos dinero disponible para consumir otros productos. Claro. Y a su vez, las otras industrias que les cae la demanda porque yo como consumidor no les puedo comprar. Bueno, son todos efectos negativos. Entonces, esto me parece que a nivel internacional tiene consecuencias muy malas. Y después, por otro lado, con respecto a las cuestiones más propias del país, yo creo que la principal tensión está en lo que es el plano cambiario, donde el gobierno necesita hacerse de dólares para dar más tranquilidad, más confianza a los mercados, y todo esto está muy ligado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De eso te quería hablar, Ignacio, te quería preguntar más que nada. A ver, se ve a un gobierno muy dependiente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar si el organismo no le da la plata que el gobierno quiere en un principio? ¿Qué puede llegar a pasar en la economía de todos los días? Bueno, a ver, de momento parecería que el acuerdo se va a dar, ¿no? Se está hablando de un desembolso de unos 20.000 millones, donde 14 son para pagar justamente la deuda que se tiene con el propio organismo, y los otros 6.000 serían fondos frescos que sirven para intervenir si hubiera una mayor desconfianza en el mercado cambiario y evitar que hubiera un salto en el tipo de cambio, es decir, en el dólar, y que esto no termine influyendo en la inflación, ¿no? Yo creo que el mayor activo político que tiene el gobierno es la baja de la inflación. Milei asume en el 23 con una inflación de más del 25% y ahora la tenemos en torno al 2, al 3% mensual, ¿no? Entonces quiero decir, este es un gran activo que tiene el gobierno y va a hacer todo lo posible por seguir controlándolo. Hay elecciones este año, obviamente que mientras más baja sea la inflación, mejor va a ser el humor social. El gobierno ratificó el rumbo económico en las últimas horas. Digo, según tu mirada de economista, ¿debería Caputo, el ministro de Economía, digamos, dar algún volantazo, no sé si volantazo, pero algún giro o alguna medida de contención en medio de lo que está sucediendo, que quizás no lo tenían previsto, digo, estas consecuencias globales? No, a mí me parece que es fundamental que el gobierno continúe con el rumbo, sobre todo en el plano fiscal, en lo que han llamado el equilibrio fiscal. Argentina sistemáticamente ha gastado, el Estado ha gastado más de lo que le ingresa. Esto es decir, si todos los meses al Estado gastaba 100, le ingresaban, en concepto de los impuestos, que son los ingresos que tiene el Estado, le ingresaban 80. Esos 20 de diferencia, es decir, el déficit fiscal, en nuestro país siempre ha sido financiado con emisión monetaria, es decir, con una impresora que saca papelitos de colores, que son los pesos, y esto se te iba siempre directamente a inflación. Por eso somos uno de los países con mayor inflación en el mundo. Y después, si no lo financiabas con inflación, también lo terminabas financiando con deuda. Ahora, justamente, el momento es distinto. ¿Por qué? Porque ahora no estás queriendo arreglar con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional, para financiar el déficit fiscal, sino que estás queriendo ensanchar las reservas del Banco Central justamente para dar más confianza a los mercados. Es distinta. Ignacio, te pido un segundito, obviamente nos seguís acompañando. Vamos a darle paso a nuestro móvil, está Juan Pablo Werry con Marta. Ella es almacenera y vamos a hablar justamente de esto, de si los alimentos están o no subiendo, si hay o no inflación y si esta suba del dólar que se dio en estos últimos días, particularmente en la jornada de ayer, se va a ver reflejada en las góndolas. Juan Pablo Werry, buen día. Muy buenos días, María. Así es, estamos con Marta ya en lo que es para ella el día a día. Y hasta hace un tiempo uno piensa que no era
ir sobre aquel papel que modifica un precio, y ahora con todo lo que está pasando, ya comienza a verse la inflación en lo que llega justamente aquí al cliente, ¿o no? Bueno, sí, a partir de marzo ya fueron los precios que fueron aumentando paulatinamente, no todos los rubros, pero sí, por ejemplo, en gaseosas, en agua, en bebidas alcohólicas. ¿Lácteos? Lácteos también. Bueno, lo que más el tema huevos. El huevo aumentó muchísimo. Y además se sigue consumiendo y bastante. Sí, sí. Bueno, una de las maneras que tiene el cliente es de comprar el maple, porque le resulta mejor comprar el maple de huevos que comprar la carne, porque la carne también aumentó muchísimo. Entonces, como es un derivado, un producto que realmente reemplaza la carne, entonces, bueno, hay muchos beneficios del huevo. Vos podés cocinar, aparte también tenemos mucha colectividad venezolana que compran muchos huevos porque desayunan ellos con el huevo. Sí, bueno, ahí las proteínas, Mari, el tema son cómo se han modificado los precios de todo, ¿no? Así que ya la pueden consultar, Gustavo, a Marta, que los está escuchando. Marta, sí, ¿qué tal, Gustavo, acá? Sí. Los huevos es lo que más Buen subió. día, ¿cómo estás, Gustavo? Sí, ¿qué tal? ¿Cuáles son los alimentos Exacto, sí. que más te llegaron a vos con aumento, la listita con aumentos de los proveedores? Ahora, esta semana nada más, pues sabemos que en la primera semana de abril hubo un aumento de entre el 1 y el 3%, más o menos en los alimentos. Ahora, ¿qué productos a vos te llegó, por ejemplo, hoy, esta mañana tempranito, con aumento? Exacto. Bueno, mira, lo que más aumentó son los huevos, la gaseosa, viene con un 7%, el agua, bebidas alcohólicas, Sí. y los lácteos, que también vino con un 4%. Después, Los lácteos, con en lo caro que sí, está. sí, los lácteos. Sí, sí. El aceite también aumentó también un Sí. 3%. Sí. Y después los otros productos, como ser la yerba, ¿no? El azúcar, la harina también vino también con un poquito de aumento. Pero en realidad de los otros productos de la canasta básica no. Ni Claro. tampoco limpieza. Claro. Limpieza no nos vino. Seguramente que en esta semana puede llegar las listas de precios con aumento, ¿no? Sí, lo que Porque pasa es que a los partir lácteos, que a ver, aumenta la nafta. es un rubro muy preocupante porque son alimentos básicos. Uno puede decir, bueno, bebidas alcohólicas. Exacto. Podés no comprar vino, pero si te aumenta Sí, la sí. leche, el queso, Exacto. digamos, la crema, bueno, todo lo que son los lácteos, que es fundamental, sobre todo para la nutrición de los chicos. Exacto, Marta, sí. dame un segundo, porque estamos con el economista Sí, acá. te Quiero escucho. preguntarle también a Bon Giovanni, te das cuenta que lo que más aumentan son los lácteos. Sí, sí. Esto, ¿cómo va a incidir en la inflación? Porque esta semana se conoce la de marzo, pero la de abril, ahí está la preocupación del gobierno, Bon Giovanni. Bueno, obviamente que todo esta incertidumbre puede tener algún rebote en el índice de los precios, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que también la inflación es un fenómeno monetario y el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por absorber pesos de la economía, que en definitiva justamente valían poco porque abundaban en exceso, eran papelitos de colores que nadie quería, pero sin embargo puede ser que en abril tengas algún repunte de la inflación. Mientras el gobierno igual siga con esta política de mantener el gasto público a raya, yo creo que la inflación va a seguir en torno al 3% y demás. No creo que de golpe tengamos que un mes la inflación se va al 7, al 8%, ¿no? Y de hecho también esto se ve en el día a día, en la reacción de la gente. Si te pones a pensar, por fines del 2023 o principios del 2024, Sí. si vos tenías un billete de 10.000 pesos en el bolsillo, salías corriendo a cambiarlo o por bienes o si querías comprar dólares por dólares. Ahora, teniendo la inflación que viaja en torno al 2 o 3% mensual, ya ese apuro no es tanto, no es tan Ignacio, rápido. me gustaría preguntarte sobre algo que se dio ayer en redes sociales, sobre todo, viste que estamos todos metidos en las redes sociales y a propósito del lunes negro, de todo lo que sucedió a nivel mundial con los mercados y cómo repercutió aquí en la Argentina. En redes sociales se hablaba de que posiblemente iba a suceder algo parecido a lo del 2001. De hecho, había un montón de mensajes diciendo vayan al súper, compren con tarjeta, hay que abastecerse, saquen la plata del banco.
¿Qué visión tenés al respecto de esto? Porque mucha gente se empezó a preocupar realmente en el día de ayer a propósito del lunes negro. No, a mí me parece que las redes sociales también se agita mucho todo, hay mucha fake news, a veces terminan desinformando más que otra cosa. No creo que el contexto sea para nada similar a lo del 2001, me parece que el gobierno desde que inició su gestión viene haciéndolo bastante bien. Insisto, Argentina en los últimos 123 años tuvo déficit fiscal en 113, entonces ahora estamos con equilibrio fiscal y esto me parece que es un ancla muy sólida que al gobierno le va a dar estabilidad. Que obviamente que viene bien que se cierre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sí, siempre es bueno porque eso le da mayor confianza, claro, y la economía es confianza. Y ojalá vengan finalmente las inversiones que están prometiendo y estamos esperando hace tanto. Fede, ya vamos con vos, pero volvemos con Marta, almacenera, ella, que nos estaba comentando a propósito de la suba de precios que se dieron en estas últimas horas. Te quería preguntar por la yerba, viste que la yerba es canasta básica prácticamente. Se disparó. Exacto. En cuanto está el kilo, sí, posiblemente siga subiendo. Mira, la yerba no aumentó, uno de los productos de la canasta básica que no aumentó todavía, no tuvimos lista de precios con aumento hasta hoy, hasta la fecha. No sé, más adelante quizás que porque ya nos dijeron que hay aumento de precio, pero no nos dieron un precio, ¿no? La yerba está más o menos 1.800 el medio kilo de la yerba más económica, después el medio kilo puede estar de la otra yerba que de primera calidad, 2.400, 2.800, sin palo, o 3.300 el kilo. ¿Qué o sea, cambios, no hubo una variación. ¿Y qué cambios en el consumo de la gente notás en el cotidiano? ¿Qué dejó de consumir el cliente? Bueno, principalmente los yogures, los quesos untables, las cremas, las mantecas, todos esos productos de leche chocolatada. No se está vendiendo mucho, digamos, pero bueno, algunos que sí optan por comprarse una manteca en vez de un queso untable, como que rinde un poquito más. Claro. Y después también latas de duraznos, sardinas, atún, y ahora que vienen las fiestas estas, no se movió el atún, como otros años que también la gente compraba mucho atún, mucho pescado, pero hasta la fecha no tenemos ese consumo, digamos. Fede Lemos quería preguntar. No, quería preguntarle a Ignacio el tema de la inflación, ¿sí? Porque te quería preguntar, el gobierno dice, bueno, que está venciendo la inflación y haciendo la salvedad que decías vos también, no es la misma inflación del gobierno de Alberto Fernández, pero el gobierno le está ganando a la inflación porque se espera para marzo un 2,6%, en febrero fue el 2,4%, enero 2,2%, parece que la vorágine es contraria a lo que quiere el gobierno, está subiendo. ¿El gobierno ahora le está ganando la inflación o está perdiendo parcialmente? No, yo creo que continúa por el rumbo justamente de quitar pesos que estaban en abundancia en la economía y de mantener lo que se llama la oferta monetaria, que justamente esta oferta de pesos a raya, ¿no? A ver, obviamente, estamos hablando a continuación de los peores días, no solo en los mercados internacionales, sino también en días que son difíciles, sobre todo de tensión cambiaria en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque estamos todavía en tratativas con el Fondo Monetario Internacional y eso siempre, Argentina lamentablemente tiene más que un historial, tiene un prontuario con el fondo, con el FMI, y bueno, estamos ahí bien a la expectativa de qué pasa con eso. Y antes, lo que mencionaba acá la compañera, me parece que es muy importante destacar. Yo creo que para que vengan las inversiones argentinas, incluso para que los propios empresarios argentinos vuelquen dinero, inviertan y se creen puestos de trabajo genuinos y demás, es fundamental que cuanto antes pueda el gobierno quite el cepo cambiario. Ahora, Ignacio, ¿notás que la gente no está muy de acuerdo, o cierta porción de la gente, para no generalizar, con respecto al dato de inflación? Porque cuando vamos al mercado vemos que los huevos aumentan 15%, que la carne aumenta 25% y demás. El gobierno se debería cambiar el método de inflación porque el 2,2, 2,4 no refleja lo que uno gasta en el supermercado. Bueno, pero este método se viene usando hace muchísimos años. Y nadie lo cambia. Sí, pero caducó por ahí ya este método. Bueno, está bien, pero justo ahora yo escucho mucha gente pidiendo que cambien el método. No lo pedían cuando tenían la inflación de
Digo, Eso es verdad. de Alberto Fernández y lo vienen a pedir Pero ahora. pasa lo mismo al revés, Como Ignacio. tampoco hubo paro durante el gobierno de Alberto Fernández y ahora sí va a haber Claro, paro de la CGT. pero quería decir la salvedad que antes los que criticaban el método de inflación ahora lo defienden. También es viceversa la dirección, ¿o no, Ignacio? A ver, Porque a mí me una vez parece- que estás en el gobierno no lo querés cambiar. A mí me parece que en Argentina sería muy importante que a los distintos gobiernos, más allá del signo político, los midamos con la misma vara. Coincido. Claro, claro. Como por ejemplo, acá también marcaban el tema de los paros. O sea, la gestión de Alberto Fernández, que para mí fue paupérrima en todo sentido. No hubo un solo paro de la CGT. No hubo un solo paro. Entonces, bueno, Y ahora el como hay- reclamo era el mismo, tengo entendido. Bueno, ahora como hay un gobierno que podríamos llamar de derecha, en realidad es un gobierno liberal, ahora los sindicalistas, bueno, se quieren poner la camiseta y decir, no, mirá, vamos a marchar contra este gobierno. Bueno, me parece que es un poco hipócrita, ¿no? Ignacio, danos un segundo, son las 8 de la mañana, se suma Anabelia Cerezo.